Hola, hoy vamos a continuar con el siguiente capítulo con respecto a los ácidos y bases. Pero en el capítulo previo nos habíamos enfocado cuando el ácido débil o la base débil simplemente o bien podía donar un protón o podía captar un protón. Esa era nuestra manera de enfocar las ecuaciones, las resoluciones, etcétera. Pero ahora tenemos un nuevo reto y es ¿qué pasa cuando tenemos más de un hidrógeno? ¿No? Ahorita tenemos aquí la fórmula del ácido acético, donde uno, 2, 3, 4, hasta 4 hidrógenos podría donar. Así que hoy nos moveremos respecto a aquello. ¿Y por qué se llama polibásico? Como hace un momento habíamos dicho, es que dona más de un protón. Algunos ácidos, por ejemplo, tenemos el ácido fosfórico, dona 3 protones. El ácido sulfídrico dona 2 protones. Y el ácido oxálico, que de igual forma dona 2 protones. Y como para ejemplificar, tenemos el ácido fosfórico, el cual simplemente aquí podemos observar que tiene 3 hidrógenos, ¿no? Tiene 3 hidrógenos disponibles y va liberando estos hidrógenos de forma progresiva. Primero libera un hidrógeno para formar un ion hidróneo y obviamente se queda con 2 cargado negativamente y así sucesivamente vamos viendo, ¿no? Dona el siguiente, ha perdido 2, dona el tercero, ha perdido 3 y así cada uno ha formado iones hidróneo. Obviamente para cada uno de estos habrá sus respectivas constantes de acidez, ¿no? Con lo que hemos aprendido a expresar. Entonces, a medida que tengamos un ácido que tiene 4 hidrógenos, entonces por lo tanto habrá K1, K2, K3 y K4. Y obviamente no debemos olvidar que cuando tenemos estos sistemas, el agua genera iones hidróneo más iones oxidrilo. Por lo tanto, aparece el término de Kw. En la mayoría de los casos, la constante Ka1 llega a estar en un rango mucho mayor al valor de K2, tal vez entre 10 o a la 4 o 10 a la 5. ¿Qué implica eso? Entre 100.000, 10.000 o 100.000 veces más grande, ¿no? Entonces K1, la constante de disociación de la primera reacción que vimos previamente, sería 10.000 o 100.000 veces más grande que el valor de K2. Y uno podría preguntarse por qué esta diferencia de magnitudes, ¿no? Y mucho influye el tema de los factores de naturaleza electrostática, por ejemplo. Hay otros factores de naturaleza estadístico, ¿no? Cuánto de probable de esos iones se van a formar. Entonces, en base a aquello, hoy estamos viendo que probablemente el K1 es mucho mayor que el K2 y obviamente el K1 va a ser más grande que el valor de K3. Eso lo vamos a ir viendo ya desde el punto de vista de resolución de ejercicios. Pero miramos este ejemplo, vamos a partir de algo súper sencillo. ¿Qué pasa si tenemos un ácido diprótico? ¿Qué implica? Simplemente 2 protones para donar. Podríamos pensar tal vez el ácido sulfídrico, ¿no? H2S, ¿no? O quizás el ácido oxálico, H2, y todo esto va a ser C2 o 4, ¿no? Es un ejemplo genérico. Y en este ejemplo genérico, obviamente sabemos que la pérdida de los protones no es de golpe, es gradual. Pierde un hidrógeno, forma el ion hidróneo, pierde el segundo hidrógeno y forma otro ion hidrónico. Entonces, por lo tanto, va a haber 2 constantes. Podemos hacer la clásica, el balance de masa para... perdón. Y al tener el balance de masa para A y las relaciones de equilibrio que hemos aprendido, ¿no? Tenemos K1, ahora tenemos K2 y tenemos Kw. Y obviamente nuestra balanza de carga. Entonces podemos ir combinando las ecuaciones para ir viendo
las especies que tenemos en cada uno de ellos, ¿no? 6, 7, por ejemplo, nos muestra la especie de lo que ha quedado de H2A, lo que se ha formado de HA menos. ¿Sí? E incluso podemos conocer cuánto ha quedado de A-2 y cuánto tenemos de OH. Ahora, si estos introducimos en el balance de masa, fíjense que nos queda una expresión en términos de las constantes de acidez, la concentración analítica. Y la única incógnita va a ser los iones hidronio, ¿no? Porque de todas las constantes Ka1, Ka2, incluyendo Kw, como su nombre lo dice, es una constante. Si despejamos la concentración de iones hidronio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ecuación de tipo de orden cuarto. Fíjense que una ecuación de orden de cuarto orden, mejor dicho, vamos a tener, aquí está h a la cuarta, vamos a tener 4 resultados posibles. Y obviamente si tenemos una máquina de calcular poderosa, podríamos intuir y ver el valor, ¿no? Algunos de los criterios que hemos aprendido del anterior capítulo, y es que la concentración de iones hidronio nunca puede ser negativa. El otro detalle, la concentración de iones hidronio no puede ser mucho más grande que la concentración analítica, ¿no? El valor de Ca. Entonces, en base a aquello, podemos, como siempre, lo que hemos aprendido es el de suponer y reducir nuestras expresiones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pensar y asumir primero que el aporte de los iones hidronio de la disusión del agua es despreciable. Y al hacer aquello, eso implica que que el valor de K1 es mucho más grande que Kw. Eso, ¿cómo se va a expresar como una desigualdad? Es que los iones OH son menores al 5% de los iones hidronio, ¿sí? O sea, es una nada lo que está aportando los iones oxidrilo del agua. Cuando hacemos eso, nuestra expresión se reduce a una ecuación cúbica. Igual, podríamos todavía reducir esta expresión bajo el siguiente criterio y pensar que el aporte de los iones hidronio de la segunda disociación es despreciable. Eso, ¿cómo podríamos suponer? Es pensando que K1 es mayor que K2. Lo cual a un principio habíamos puesto y mencionado en nuestras diapositivas que K1 muchas veces tienen valores que pueden ser entre 10.000 o 100.000 veces más grande que el valor de K2. Entonces, por lo tanto, el valor de K1 estamos diciendo es mucho más grande que K2, no sería tan descabellado pensar en eso. Y al hacer aquello, obviamente la concentración de a la menos 2 debería ser menor al 5% de la concentración de iones hidronio. ¿Por qué? Porque muy poco es de lo que se ha disociado en la segunda. Y el valor de K2 va a ser menor al 5% de la concentración de iones hidronio por el mismo criterio. Nuestra expresión se vuelve una ecuación cuadrática, ¿no? De orden 2. Y esta ecuación de orden 2 es súper sencilla, ¿no? A través de la ecuación general podemos reemplazar los valores y encontramos el valor de iones hidronio simplemente, ¿no? Con menos b más menos raíz cuadrada, b cuadrado menos 4c sobre 2a. Como a vale 1 y sabemos que no puede haber iones hidronio negativo, tenemos nuestra expresión ahí en la parte inferior. Incluso podemos suponer algo más. Podemos pensar en lo siguiente. Si la concentración de A es muy superior a la de K1, pensando como sea es 100 veces K1, entonces lo que va a ocurrir es que los iones hidronio van a ser mucho menores al 5% de la concentración analítica. Y al hacer esa suposición, llegamos a una expresión donde la concentración de iones hidronio es la raíz cuadrada de K1 por Ca. Si se acuerdan, cuando vimos en el capítulo 5, nuestra primera intención de cálculo, no olvidar que en el capítulo 5 estábamos simplemente viendo con un hidrógeno, ¿verdad? Un protón que podía donar. Ahora estamos viendo con 2 protones. Fíjense que la expresión que hemos llegado es similar
a lo que hacíamos con nuestra primera intención, ¿no? Decíamos la raíz cuadrada del valor de K por CA. Pero ahora es la raíz cuadrada de K1 por CA. Entonces, básicamente son primos hermanos, ¿verdad? El tipo de resolución. Si antes consideramos K por CA, ahora estamos considerando K1 por CA como nuestra primera intención. No funciona, nos vamos obviamente a nuestra ecuación cuadrática, que usualmente hasta ahí es el límite. Si aún así no funcionara, fuera un caso muy particular, podríamos ir hasta un tercer caso, donde la ecuación ya es cúbica, pero son muy pocos los casos. Las condiciones tendrían que ser bastante especiales, muy diluido el ácido, las constantes de K1, K2 demasiado cercanas a Kw, y ahí sí podría ser algo complejo y tendríamos que pensar en la ecuación de tercer orden, ¿no? Pero es muy poco probable que encontremos estos casos. Y la pregunta sería, una metodología para hallar el pH si conocemos Ca, K1, K2 y Kw. Entonces, ahí está nuestra metodología, ¿no? Nuestra primera intención, raíz cuadrada de K1 por Ca. Entonces, ¿cómo hemos aprendido? Vamos a hacer simplemente un repaso. Nuestra primera intención, K1 por Ca, nuestra raíz cuadrada. Verificamos si la concentración de iones hidróneo es menor al 5% y verificamos que la concentración de oxidrilo sea menor al 5% de iones hidróneo. Si se cumple, somos felices. Si no se fuera a cumplir, podríamos pensar que la concentración de iones oxidrilo están afectando a la concentración de iones hidróneo. Entonces, por lo tanto, podríamos hacer nuestro clásico raíz cuadrada de Ka1 ahora por Ca más Kw, ¿no? La presencia de iones OH o los iones hidróneo, como quieran verse de cualquiera de los lados, del agua es considerable. Ahora, si no funcionara, tendríamos que verificar si OH es menor al 5%, entonces podemos usar nuestra ecuación de el tipo de segundo orden, ¿no? Donde hay esa es la ecuación ya resuelta, la ecuación general de menos b más menos raíz cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar aquello para poder calcular. Si aún así no funcionara, habría esta situación muy, como les decía, muy particular, entonces podríamos resolver a través de procesos iterativos o bien introducir una calculadora que nos va cada vez facilitando el trabajo cuando tenemos el tipo cúbico o tipo de orden a la cuarta, introducir todos los valores y pedir la resolución. Si no, este es un método de aproximación donde vamos a utilizar el valor que hemos hallado en la ecuación de orden 2, introducimos ahí donde dice H3O más AP, aquí donde dice H3O más AP, el aproximado. Entonces con el que hemos hallado con el cuadrático, hacemos un nuevo cálculo y vemos qué tal, si cumple con nuestra condición. Si no, entonces tendríamos que ir hasta una ecuación de orden 4, donde no olviden que tenemos que mirar esto, ¿no? Que el OH sea menor al 5% de la concentración de iones hidróneo. Como les digo, son casos muy particulares, muy excepcionales. Lo usual es que lleguemos hasta el paso 2 y seamos felices y se cierre el tema del cálculo para el pH o concentración de iones hidróneo, que está implícito, ¿verdad? Ahora, podríamos hacer algunos criterios para ver qué ocurre con los otros componentes. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la concentración de HA-, ¿no? Cuando ha perdido solo un hidrógeno, ¿cuál es esa concentración? Entonces, para aquello, si pensamos que la concentración de iones hidróneo del agua que teníamos, también tenemos la concentración de iones hidróneo de la segunda disociación, no son valores muy grandes. Fíjense que la concentración de iones hidróneo en el agua, si pensamos simplemente agua pura, si el valor de pKw era 10 a la menos 14, la concentración de iones hidróneo va a ser 10 a la menos 7 y la de los oxidrilos 10 a la menos 7. Entonces fíjense que el valor de aporte de los iones hidróneo del agua es muy pequeño, es 10 a la menos 7. Entonces en algún momento se podría hacer este proceso de asumir que la disociación del agua es despreciable
Y de la segunda disociación de igual forma, ¿no? Porque como el valor de K2 es muy pequeño con respecto a K1, entonces el aporte va a ser muy pequeño. Entonces, no sería descabellado pensar que la concentración de iones hidrógeno que hemos calculado sea igual directamente a la concentración de Ha menos. Podríamos introducir en nuestras ecuaciones de equilibrio y podríamos ver un detalle muy interesante, ¿no? Que el valor de K2 prácticamente se vuelve igual al valor de A a la menos 2, ¿no? Entonces, ¿esto por qué? Porque obviamente si consideramos la sumatoria de los iones hidrógeno de la primera disociación más la segunda disociación, que debería ser lo correcto, ¿verdad? Para ser el total de iones hidrógeno debería ser la sumatoria de ambos, ¿no? Pero como A2 es muy pequeño, como el K2 es muy pequeño, entonces simplemente la primera disociación. Con nuestra relación de equilibrios se van a simplificar los términos de iones hidrógeno y simplemente queda igual a la menos 2. Y obviamente cuando K2 es menor al 5% del valor de iones hidrógeno, entonces es despreciable, ¿no? Porque en un momento hemos mencionado que el valor de K2 simplemente va a ser igual a la concentración de A a la menos 2, ¿no? De la especie A cuando ha perdido sus dos hidrógenos. Listo. Con toda esa información nos podríamos enfrentar a practicar y a poner en ejercicio todo lo que hemos mencionado. El siguiente es el ejemplo 6.1, el cual nos dice, ahora tenemos una solución de ácido carbónico, H2CO3, nos da la concentración, 1 por 10 a la menos 3, nos da los valores de K1 y K2. Fíjense en los valores de K1 y K2, 10 a la menos 7, 10 a la menos 11. ¿Cuál es la diferencia? 4, o sea, 10.000 veces más pequeño es K2 con respecto a K1, ¿sí? Entonces nos da también el valor de Kw. Entonces, el ácido carbónico obviamente pierde un hidrógeno, ¿no? Como podemos ver acá, pierde un hidrógeno y forma el K1. Pierde el segundo hidrógeno y forma el valor de K2. Con ello, teniendo en mente nuestra primera intención de memoria, como el anterior capítulo de memoria. Nuestra primera intención, raíz cuadrada de K1 por CA. Y vemos, ¿qué onda? Tenemos el valor y decimos, ese valor será menor al 5% de CA. Cuando miramos 2 por 10 a la menos 5 es menor que 5 por 10 a la menos 5. Se cumple, pero todavía necesitamos verificar algo más. Y es que la concentración de iones OH sea menor al 5% de la concentración de iones hidrógeno. Cuando hacemos el cálculo, fíjense, 4.82 por 10 a la menos 10 es menor a 1.03 por 10 a la menos 6. Sí, correcto, fíjense que esto es muy pequeño, ¿no? Es 10.000 veces más pequeño. Entonces, ya que ambos se cumple, ya tenemos todo, ¿no? Podemos calcular o identificar el resto, ¿no? La concentración de iones hidrógeno hemos dicho que es igual a la primera especie, tenemos ahí el valor, OH acabamos de calcular, la concentración del ácido carbónico va a ser igual a la de CA, ¿por qué? Porque no ha perdido casi nada, ¿no? Eso es lo que hemos calculado, que la concentración es muy pequeña, fíjese 2 por 10 a la menos 5. La concentración de carbonato hemos dicho de A menos 2 será igual a K2, ya lo tenemos. Y para poner el cherry a la torta, el pH menos logaritmo de iones hidrógeno. Tenemos el valor de la concentración de iones hidrógeno que hemos calculado a través de raíz cuadrada de K1 por CA. Listo. ¿Cuánto es el pH? Es 4.68. ¿Sí? Por lo visto no es complejo. Es una aplicación de lo que hemos aprendido en el capítulo 5. Si vemos el ejemplo 6.2, el siguiente, nos dice que calculemos el pH de un ácido succínico. Nos da los valores de K1 y K2. Ojo, ahora K1 y K2, fíjense que es 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Ya no es tan lejano. Entonces, por lo tanto, probablemente el hecho de despreciar no se vaya a cumplir. Y veamos, cuando hacemos nuestra primera intención, la clásica, la vieja y confiable, la primera intención, concentración de iones hidrógeno debe ser igual a la raíz cuadrada de K1 por CA.
Cuando calculamos y hacemos la verificación, si la concentración de iones de hidronio es menor al 5%, DCA no funciona. Fíjense, por 10 a la menos 4 no es menor que 10 a la menos 5. Entonces, por lo tanto, debemos ir a la ecuación cuadrática. Y al resolver la ecuación cuadrática tenemos la concentración de iones de hidronio que debe ser igual a 2.2 por 10 a la menos 4. Y eso es necesario verificar. No nos podemos lanzar al éxito y decir que ya hemos terminado. Al verificar, necesitamos verificar que la Ka2 sea menor al 5% de la concentración de iones de hidronio. Verificamos. Y en la primera verificación es correcta. A la vez, tenemos que verificar que la concentración de iones oxidrilos sea menor al 5% de la concentración de iones de hidronio. Cuando lo hacemos, es correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos sale un valor de menos 11 comparado a menos 5. Ya que se cumple, no hay que hacer nada más. No necesitamos subir a una ecuación cúbica. Entonces, de nuevo, la concentración de iones de hidronio ya la hemos calculado. La DOH está aquí calculada. ¿Qué va a ocurrir con la concentración del ácido? Originalmente va a ser Ca menos lo que se ha consumido de iones de hidronio. 1 por 10 a la menos 3. Menos 2.2 por 10 a la menos 4, ¿no? De iones de hidronio. Ahí tenemos el valor. El valor de la primera especie disociada va a ser igual a la del ácido. La segunda ya sabemos que es igual al valor de Ka2. Y simplemente el pH, ¿no? Lo tenemos acá que sería igual a 3.66. El logaritmo negativo de la concentración de iones de hidronio. ¿Sí? Básicamente es eso. Nos vamos a mover en esa tendencia, en la cual siempre vamos a buscar los valores de intenciones, ¿no? La raíz cuadrada no funciona, nos vamos al orden cuadrático y verificamos. Siempre va a ser importante hacer la verificación. El ejemplo 6.3 es ahora nos da ácido sulfúrico. Y este es un caso muy especial, el cual ya habíamos mencionado. La primera disociación, desde el primer parcial lo habíamos mencionado, la primera disociación es total, por lo tanto no va a tener un valor de K1, sino va a tener un valor infinito. Y el valor de K2 va a ser el que nos han mencionado. Entonces, nuestra primera disociación, K1 no existe, ¿no? Es un valor muy grande lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí pasa a estar aquí en concentración. Pero sí K2, la segunda disociación, esa sí es una disociación que hay que considerarla, ¿no? Entonces, podríamos pensar que si tenemos la concentración inicial del ácido, todo eso ha pasado acá y acá. En la segunda reacción de disociación, como hemos dicho que es parcial, la concentración de iones sulfato es igual a la concentración de iones hidronio y el valor de K2. Nuestra primera intención, podríamos decir que la concentración de hidronio es lo que hay al inicio más el valor de K2, pensando esto, ¿no? Que K2 es igual al valor de A a la menos 2, ¿sí? Pero cuando hacemos eso, fíjense qué ocurre. El valor que sacamos, 0.022, es mucho mayor a la concentración que teníamos de inicio. Lo máximo que podíamos tener era 0.02. No podríamos tener 0.022. Entonces, ¿qué ocurre con todo este criterio? Y es que K2 no es menor al 5% de la concentración de hidronios. Es un caso excepcional. Entonces, tendríamos que mirar cómo resolverlo. La mejor forma de resolverlo es plantear nuestras ecuaciones de balance de masa y las ecuaciones de el equilibrio para el ácido sulfúrico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Veamos acá. Uy, perdón. Ahí está. La concentración de iones de hidronio debe ser lo que está presente al inicio, más lo de la segunda disociación, que no sabemos. Luego tendríamos la del sulfato, que es igual a la del inicio, que es la misma, ¿verdad? Porque estos, cuando hacemos nuestra disociación previa, era prácticamente la misma, ¿no? Aquí. A ver, vamos a ir acá. Acá, fíjense, la concentración de iones sulfato, acá, sulfato ácido, es igual a la de concentración de iones hidronio. Entonces, bajo ese criterio, podríamos también, por otro lado, expresar esto, ¿no? Que la concentración de K2 es la del sulfato sobre la del sulfato ácido y aquí tenemos la del hidronio, ¿sí? La expresión de equilibrio nada más, ¿no? Si queremos recordar todos los productos arriba, los reactivos abajo. Y estos reemplazamos, ¿no? Este es de la segunda disociación más lo que teníamos, que es este valor, más
indicando en el denominador este valor menos lo que se ha consumido. Y de aquí despejaríamos la concentración de iones hidronio, ¿no? De la segunda disociación. Al encontrar ahí en el despeje, encontramos que es cuadrático. Usamos la ecuación general y encontramos el valor, 4.52 por 10 a la menos 3. Ahora sí podemos calcular la concentración de iones hidronio, ¿sí? Y al calcular la concentración de iones hidronio, 1.4 por 10 a la menos 2 es un valor coherente, ¿verdad? No ha superado la máxima concentración de iones hidronio como en el anterior caso. Entonces, vamos a tener 1.4. Con eso hemos calculado y podemos calcular el resto de los valores, ¿no? Obviamente, OH va a ser muy pequeño, Kb sobre concentración de iones hidronio, etcétera, ¿sí? Ahí tenemos el valor del pH. Así que, fíjense que no es complicado. Se puede ir controlando todo esto usando todo lo que hemos aprendido, ¿no? Así que a continuación, en el siguiente video, vamos a seguir revisando algunos ejemplos más para afianzar este concepto y vamos a ver qué pasa también con las bases. Así que estén atentos al siguiente video. Gracias.